cualquiera otra cosa, pues les decíamos bienvenidas y bienvenidos, compañeros, a esta actividad especial, esta tertulia chocolatera especial de aquí del Grupo de Cuba. Digo tertulia especial porque todos los miércoles hacemos aquí una tertulia chocolatera. Se llama así porque retomamos la tradición de la tertulia en sus dos mejores aspectos. El primero, el de la reunión de amigos y el arte de la conversación, cosa que desafortunadamente se está perdiendo cada vez más en este mundo nuestro, no solo en esta ciudad, sino en el mundo en general. Ya no hay tiempo para la conversación, lo más que se puede lograr es estudiar, y esto nada tiene que ver con la relación humana. Esto nosotros recuperamos un poco de eso. Y segundo, su carácter conspirativo, porque vale la pena recordar que el movimiento independentista, por ejemplo, se fragó mucho en las tertulias que se hacían en las casas de los conspiradores. Vale la pena recordar que en esta casa, aquí donde estamos ahora, vivió antes de ser doña Josefa Ortiz de Domínguez, antes de ser de Domínguez, es decir, antes de ser la corregidora, pero que es parte de la historia de este recinto, de una riqueza aquí sí que histórica verdaderamente enorme. Doña Josefa, junto con Manuel Paino y varias otras personalidades de ese calibre, habitaron este recinto. Bueno, sabes que están ya de entrada, pues, y vale la pena que sientan este atmósfera, este ambiente. Estamos en un recinto de bastante más de 100 años, y aquí están acumulados. Esto por otro lado, pues, ¿no? Dices en la mesa. ¿Ah? Más de 100 años. Sí, es que yo cumpliendo mis 12 cargos, pues en estancias, hacemos más de 100, ¿no? Entonces, tiene un carácter especial porque en principio la configuración espacial, como se trata de una tertulia, se comprenderá que nunca tenemos este espacio así como lo tenemos ahora, sino que lo que tenemos son mesas alrededor de la cual nos sentamos y conversamos, porque no se trata de ir a dar una cátedra ni cosa por el estilo. Y la tradición de las tertulias nos marca un personaje, que puede ser hombre o mujer, ¿no?, al que se le llama contertulio mayor. Esto es el que presenta el texto, o sea, el que habla inicialmente sobre algo, y al terminar él, pues participamos todos los demás contertulios. En este caso, pensábamos, y evidentemente no nos está fallando, que íbamos a tener una mayor asistencia de la habitual, que oscila entre 20 y 30 personas, pero entonces pensamos que íbamos a tener más, por eso pusimos así la disposición, porque si lo hacemos en mesitas, pues no cabemos, ¿no? Entonces, esta es una explicación para la próxima vez que vengan, porque espero que esta sea la primera, pero de ninguna manera la última vez que nos visitan en las tertulias chocolateras. La tertulia de hoy además tiene un carácter igualmente especial, porque se trata de la conmemoración de los 40 años que ha pasado hacia la historia, día como el Halconazo, es decir, aquel 10 de junio de 1971, en que apenas un par de años después de la masacre del 2 de octubre del 68, de nueva cuenta las fuerzas populares y básicamente los estudiantes salieron a manifestar su deseo, su necesidad de una vida distinta y mejor, que obviamente el régimen de turno no podía dar, y que fueron reprimidos, y donde se inaugura esta fuerza criminal llamada Halcones, formada por el entonces regente de la ciudad, Alfonso Martínez Domínguez, y desde luego el responsable fundamental era también en ese entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, aún hoy todavía acusado y bueno, en juicio por semejante cosa. Vamos a
proceder entonces a dar inicio a la tertulia con hoy tenemos otra cuestión especial, tenemos dos contertulios mayores, ¿no? Uno que está en este momento cumpliendo otra tarea justamente en el memorial de Tlatelolco, que es nuestro compañero y amigo Jesús Martín del Campo, que como ustedes saben, de hecho un sobreviviente de la masacre del 10 de julio del 71, a su hermano sido asesinado ahí, el hermano sí cayó ese día. Es un luchador a la izquierda de toda la vida que está cumpliendo ya la tarea. El otro contertulio mayor que para nosotros es un verdadero orgullo que haya aceptado esta invitación, y que también compañero de amigo, igualmente muy querido, de la gente que no necesita ninguna presentación, porque todos ustedes lo conocen, sino personalmente, como ahora lo están haciendo, sí, a través de sus múltiples escritos, porque es un investigador no tengo ningún empaque de reconocimiento internacional. Es de verdad un placer tener con nosotros a Carlos Assi, para quien pido que recibamos así. Y breve nada más a pasarle la palabra, decir ya que nuestro agradecimiento particular a Radio AMLO, que en este momento está aquí con nosotros y está grabando esta tertulia chocolatera y la va a grabar toda, y particularmente y en vivo también. Y está pasando en vivo, esta tertulia está pasando en vivo, qué bueno, así que también vemos, gracias a Radio Vamos por esto, y particularmente a Patito, que es la encargada de esta transmisión, y después también amiga nuestra y del grupo de gracias. Gracias. Bien, Carlos, paso. Hola, buenas tardes. Estamos, digamos, como planteaba acá el compañero, 40 años de un acontecimiento. Ahora, yo tengo una manía que es más bien utilizar una metodología que es la historicidad. Y entonces voy a tratar de empanar 3, 4 momentos que tienen que ver con aquello que sucedió, pero aquello que sucedió hace 40 años, pienso que nos debe servir no solo como para una reflexión hacia el pasado, sino para eso traerlo al presente y ver que de aquella experiencia, de aquella derrota en la etapa, de aquello que pasó, hoy nos sirve para esta coyuntura actual de México, que, y como una suerte de parábola, es decir, el ciclo, podríamos decir que comienza en el 68 y tiene un pico en el 71, hoy se cerró, pero está iniciando un ciclo parecido a partir del 2006 con este régimen de Calderón. Entonces muchos, lo que voy a tratar de esbozar en 2 o 3 instantes, es justamente cómo aquellos hechos del pasado se reviven hoy y cómo tenemos que aprender de aquello que pasó, cómo esta experiencia acumulada del 2 de octubre no se olvida, 10 de junio no se olvida, es decir, cómo esto, si no se, aparte de que no se olvide, eso nos debe servir para luchas presentes. Entonces, bueno, yo diría, comenzaría por decir como una suerte de pequeño marco teórico que a partir del modelo ideológico de dominación neoliberal, es decir, que ustedes recordarán que el neoliberalismo, este que vivimos hoy, se dice que empezó con la Margaret Thatcher y con Reagan a comienzos de los años 90, y nosotros tenemos un referente anterior, que es que el neoliberalismo se impuso a sangre y fuego en los años 70 en América Latina, en los golpes de Estado en Uruguay, Chile en el 73, en Bolivia 2 años antes, en Argentina en 1976, es decir, este modelo económico se impuso a sangre y fuego mediante dictaduras militares con los Chicago Boys, con la escuela de Chicago, ¿no?, que aterrizaron esta doctrina del shock, como le llama Naomi Klein, y
como después, en los 80, Reagan y la Thatcher la llevan al primer mundo y luego es el modelo que, una vez extinguida, autoextinguida la Unión Soviética, aterriza a los años 90 ya en todo el mundo y las consecuencias que estamos viviendo, ¿no? Pero lo que quería decir en todo caso es que a partir del modelo ideológico de la dominación neoliberal no hubo una ruptura con lo anterior, con la anterior forma de dominación imperialista, sino adaptaciones o modificaciones a nivel del Estado, de la economía, de los actores, de los sujetos sociales. Es decir, y una reestructuración de los modelos de represión también. Y eso es lo que quiero hacer, justamente referirme a aquellos actores del 71, del 68, y cómo reaparecen en nuestra coyuntura hoy, en nuestra realidad, las réplicas de aquellos nazarenos, de aquellos de la Brigada Blanca, y entonces la imposición de los modelos ideológicos represivos que conforman el nuevo Estado policial en ciernes. Esto nosotros es un escrito que planteamos acá en el Zócalo, en el Foro Social Mundial, en enero de 2008, han pasado 3 años, nosotros planteamos ya que estaba un Estado policial en ciernes, en México, pero también en otras latitudes, ¿no? Y entonces, que este Estado nuevo, este nuevo Estado autoritario, un Estado autoritario de nuevo tipo, se apoyó en las nuevas tecnologías, en la comunicación satelital y en la monopolización de los medios de difusión masiva como vehículos de propaganda, priorizando la mercadotecnia e imagen frente al discurso y los argumentos de la política y los políticos. Recreo esto, es decir, en los años 90, una vez que se impone el modelo, esto se da de forma paralela con la irrupción de las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación. Hay una revolución total, es decir, hasta, yo no sé, pero si yo les preguntara a ustedes cuál era el instrumento por el cual llegaban las noticias en 1985, ¿quién me respondería? ¿Cómo llegaban las informaciones de las agencias internacionales a los periódicos? Como fax. ¿Falso o verdadero? Falso. Llegaba, ahora se me fue el nombre, por el Telex, y era una maquinita que se hacía un papelito amarillito, picadito, lleno de puntitos, y ahí eso se iba imprimiendo en un aparato. Entonces, eso en el 85, se lo puedo decir porque en el 85 justamente apareció una agencia internacional, la CEI, y nosotros empezamos a funcionar en el 85 todavía con el Telex. Y en el 86 fueron las primeras agencias que se popularizó en México y América Latina, los diarios. Y a partir de ahí viene el fax, viene el modem, y viene el internet, y viene toda esta revolución. Pero todo eso sirvió también para la dominación. Claro, nosotros también nos apropiamos de esas tecnologías para, en todo caso, luchar desde nuestros ámbitos, la contrahegemonía, digamos, desde el campo del periodismo, de la academia, lo que sea. Pero todo esto, digamos, sirvió para la dominación. Es decir, y se da en este periodo una concentración monopólica de los grandes medios. Televisa, que ya tenía algunas radios, ya tenía algunas revistas, hoy ese pueblo se ha multiplicado y tiene repetidoras en todo el país y llega a América Latina, es decir, con un discurso hegemónico que a su vez no es el de Televisa. Televisa es el instrumento, como diabética, reproduce el discurso de la clase dominante, ¿no? Como decía un clásico, en cada época el discurso dominante es el de la clase dominante, ¿no? Entonces, bueno, quería decir esto porque justamente en el 68 también tuvo un bombardeo mediático desde el poder, desde el gobierno de la época, justamente criminalizando a los estudiantes que protestaban y que estaban al servicio del comunismo internacional. Bueno, eso en un porciento muy amplio de la población mexicana logró permear, ¿no? Y el movimiento estudiantil, si bien recibió solidaridad, también fue arrinconado, ¿no? Entonces, bueno, eso hoy es peor.
en cuanto a la concentración de ese poder del fuego. Y lo estamos viendo en estos días. Si ustedes acá yo les preguntara, me pondrían 5 o 6 casos, pero empezando por el Greco, que se llamó después El Equipo, que fue una telenovela policial de Televisa que solo fracasó, solo un mes, que era para proteger a la Policía Federal, es parte de la propaganda de guerra, de esta guerra de Calderón. Pero yo acabo de estar en Monterrey, y en el Parque Fundidora, hace 15 días, 20 días, estaba también la exposición con los tanques del ejército, como lo hicieron aquí antes en el campo militar número 1. Es decir, todo eso forma parte de la propaganda de guerra para que nosotros como ciudadanía, nos vayamos familiarizando con el amigo agente policial o soldado que está al servicio de la patria. Bueno, todo esto es parte de una propaganda de guerra que utiliza a los grandes medios para permear nuestra conciencia, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver que en aquel estado autoritario de los años 60 hay hasta el presente una línea de continuidad de lo ideológico, lo militar, es decir, guardan relaciones con todo aquello, con todo aquel discurso, aunque renovado, que irrumpe en las Américas, en México, en los otros países, a partir de un hecho clave que es 1959, 1 de enero, la Revolución Cubana. Eso hace que Estados Unidos, para enfrentar o para evitar, digamos, un efecto dominó en las Américas, es decir, la Revolución Cubana lleva a la formación de algunos grupos guerrilleros, grupos de guerrilla rural, en algunas otras latitudes, en un país muy chingón, aparece una guerrilla urbana, es decir, pero hay el calor de la, acá, es decir, fue como en el Uruguay, ¿no? Aparece la guerrilla urbana, pero entonces se da, digamos, el calor de la Revolución Cubana, es que hay, es decir, que en una pequeña isla, a 90 millas del imperio, si pudiera triunfar un grupo armado frente a una dictadura como la de Batista, la época, que era muy fuerte, alienta, digamos, sobre todo los sectores campesinos, el campesinado organizado en América Latina, en ejecución de guerrillas, ¿no? Entonces, frente a eso es que Estados Unidos implementa la Alianza para el Progreso, que era una suerte de plan Marshall, como el que estuvo en Europa para la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en el Chile de Frei, el Frei padre, en los años 60, ante ¿cómo se llama?, la reforma agraria en Cuba, instrumentan en Chile una reforma agraria light. Es decir, cómo tratan de frenar el contagio de la Revolución Cubana en el continente, pero junto con esta Alianza para el Progreso, como un brazo armado irrumpe lo que se conoció en la época y llega hasta nuestros días reposada, la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional es una doctrina para la guerra que no es decir, Estados Unidos la retoma de los ejércitos de ocupación francesa en Argelia, y ellos son los que crean la guerra sucia. Es el ejército francés, los paracaidistas franceses, los que han visto la batalla de Argel, en esa película de Gino Pontecorvo se plantea este tema, que instrumentaron los franceses para contener al movimiento de liberación nacional argelino. La tortura sistemática, las ejecuciones sumarias extrajudiciales y la desaparición forzosa de personas. Es decir, esos tres elementos, juntos, claro, con la represión discriminada, con presos políticos, es decir, pero esas tres variables de la tortura, ya en forma sistemática, la tortura y luego la desaparición de las personas con una finalidad no solo de desaparecer el cuerpo para eludir la responsabilidad y generar la impunidad, sino también fundamentalmente para generar terror en la población y también para, es decir, si una persona recupera el cuerpo de su víctima, hace el duelo y cierra el tema, pero este es como un mecanismo que va recreando el tema, que lo deja en suspenso, ¿no? Entonces, esto no lo inventaron los franceses, tampoco lo aplicaron,
pero parte de esta tecnología ya había sido aplicada en la Alemania nazi, y hay un decreto, Noche y Niebla, de Hitler, que habla justamente del tema, una orden para desaparecer personas. Primero lo llevaban en Alemania, lo llevaban a campos de concentración, incluso algunos alemanes, había, ¿cómo les llamaban?, las clases inferiores, a los judíos, a los gitanos, pero también muchos socialdemócratas alemanes que abrazaban el nazismo fueron a parar a los campos de concentración, y luego en Alsacia, es decir, en todas las zonas ocupadas por los nazis, los metían en trenes y los llevaban a los campos de concentración, y a mucha gente los desaparecía, ¿no? Ahí aparece también esta tipificación de NN, ¿no? Y con eso aparecen también las fosas comunes, ¿no? Para que vayan viendo que hay muchos elementos que hoy se reproducen en este México del siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la tortura, la desaparición, las ejecuciones sumarias vienen de esta escuela, la recrea Estados Unidos en América Latina, Estados Unidos la aplica en el Plan Fénix en Vietnam, donde hay 22.000 desaparecidos en el contexto del Plan Fénix, que se llamó, contra el Vietcong. Es decir, y luego esto se exporta desde las academias militares del Canal de Panamá de Estados Unidos, en el Canal de Panamá y en otros campos en Estados Unidos, a todos nuestros ejércitos del área, ¿no? Y esto es lo que lleva justamente a la aplicación. Claro, el primer país que en América Latina lo utiliza de manera masiva es Guatemala, y luego se va a comenzar a hablar de la desaparición forzada en Argentina y Chile. En Uruguay había algunos pocos casos, pero Guatemala había sido a finales de los 60 el país donde después de Estados Unidos y Vietnam quien lo aplica de manera masiva, ¿no? Entonces, todos estos elementos, digamos, se dan en el marco de lo que nosotros denominamos la contrainsurgencia clásica, que ahora recibe diferentes nombres, ¿no? Guerra de baja intensidad, guerra de cuarta generación, pero son recreaciones sobre una misma forma de reprimir al pueblo, y todo esto llevó a configurar estos tres elementos clave que decía la tortura, la desaparición y la ejecución sumaria, a que esos regímenes de Argentina de Videla, la de Chile de Pinochet, fueran tipificados por los organismos internacionales, la ONU, en la academia, como regímenes terroristas de Estado. Por eso, a veces, cuando se comienzan a ver estos elementos, la revolución, como vamos a ver estos elementos del México actual, sí es posible hablar de que bajo el régimen de Calderón existe una suerte de terrorismo de Estado. Es decir, que todavía no está vulgarizado, no está, digamos, popularizado estas expresiones a nivel de la población en general, porque a su vez la población en general, por este bombardeo mediático que hablaba antes, sigue pensando en que realmente en México hay una guerra de Calderón contra los malos, cuando, ese es otro tema, no vamos a hablar de eso, cuando no existe tal guerra, ¿no? Lo que en todo caso no hay una guerra contra las drogas, en todo caso lo que hay es una guerra contra el pueblo, ¿no? Y recién ahora están apareciendo, comienzan a aparecer estas expresiones como grupos paramilitares, como grupos de limpieza social, es decir, distintas variables del paramilitarismo, ¿no? Apenas ayer un comando clandestino, un comando armado, entró en Torreón, Coahuila, a un centro para adictos y reprodujo, mató a 11 jóvenes, reprodujo lo que empezó a comienzos de 2009, una docena de casos de eliminaciones de este tipo, ¿no? Es decir, son grupos de limpieza social formados por escuadrones de la muerte, que muchos de ellos deben estar integrados por oficiales de las Fuerzas Armadas y de las policías, y también por civiles, ¿no? Esto que se hablaba en Guatemala, ahí los primeros escuadrones de la muerte justamente fueron creados por los Sandoval, que se llamaban, es decir, por un empresario y con sectores del ejército y de la policía, para en el campo sobre todo salir a matar gente de los sindicatos. Todavía no estaban actuando la guerrilla, si bien había una guerrilla, más bien los escuadrones de la muerte comenzaron a pegar en la periferia, y sobre todo los sindicatos campesinos, ¿no? La gente que se organizaba.
¿no? Entonces, bueno, sobre esa experiencia se recrea en Uruguay, aparece el Comando Casa Tupamaros, en la Argentina aparece la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, es decir, son variables de un mismo fenómeno. Bueno, y eso es lo que hoy se está reproduciendo en Coahuila, se está reproduciendo en Ciudad Juárez, se está reproduciendo en Monterrey, en Oaxaca, y desde el gobierno, por eso yo hablaba de cómo nos mienten los medios y también cómo utilizan, es decir, la propaganda guerra del gobierno, hacen aparecer como guerra de sicarios, de grupos de sicarios contra sicarios, o de los Zetas, que son malísimos, contra los del Chapo, que son más vivos, pero en realidad esto es un juego que tiene que ver con cómo desde el Estado se manipula a la opinión pública, dando a entender que existe tal guerra, ¿no? Lo cual no quiere decir que no existan grupos criminales de la economía criminal que tienen sicarios, que tienen grupos armados, pero no es como se nos ve. Bueno, pero a mí no me crean nada, esto es mi interpretación. Pero bueno, yo después de este preámbulo quería de alguna manera recuperar un poco de historia. Yo no sé quiénes se acuerdan que en febrero de 2004 fue detenido Nazar. Nazar tiene mucho que ver con esta historia del 68, del 70, de los 70. En aquel momento, en febrero de ese año, yo publiqué un texto en 2 páginas, 2 días, que voy a leer algunas partes porque creo que conviene recrear esto a partir de un personaje central de esta historia del 10 de junio de la Guerra Sucia de los 70. Decía yo, Miguel Nazararo, investigador estrella de los servicios secretos del antiguo Estado autoritario priista y hombre de confianza de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, ya no se jacta. El creador del grupo de operaciones clandestinas C-047 y de la paramilitar Brigada Blanca, quien se hacía llamar Capitán Martínez en sus primeros tiempos de torturador, ha dejado atrás sus técnicas freudianas de interrogatorio. Él cuenta en algún texto que le reprodujeron que él, cuando torturaba, le decía: platíqueme de su infancia. Hacía el torturado, le decía: platícame de tu infancia, cuáles fueron tus deseos infantiles, a quién culpaste de no lograr lo que hiciste en tu juventud. Es decir, esto lo reproduce Gustavo Castillo en una nota de La Jornada, y por eso yo cometí un error que planteaba en su tiempo de torturador, que usaba técnicas freudianas, ¿no?, de interrogatorio. Y hay un amigo psicólogo que dice, psicoanalista, dice: ¿qué favor me está haciendo a los psicoanalistas freudianos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí yo corregí en una nota, ¿no?, que al eliminar las cursivas del original, porque apareció técnica freudiana sin la cursiva, que me la editó, se perdió el sentido figurado capcioso, implícito en el concepto, pero tal vez no tan obvio, ¿no? Aparte de que no existe un método freudiano de interrogatorio y que el psicoanalista rechaza la tortura, flaco favor le hago al gremio de los profesionales de la psicología, incorporando a Nazar a la cultura freudiana, ¿no? Pero de cualquier manera, es decir, él incorporaba este tipo de preguntas, ¿no?, en sus interrogatorios, ¿no? Esto dicho por gente que fue torturada por él, ¿no? Y él combinaba todo esto con la tortura, con la picana, digo, la tortura, con la picana eléctrica para arrancar confesiones, ¿no? Pero decía yo entonces, en 2004, es él ahora detenido en el penal de Topo Chico quien debería platicar de sus deseos juveniles reprimidos y a quien culpó antes de decidirse a descargar su furia homicida sobre prisioneros inermes y desarmados en los años de la Guerra Sucia. Nazar fue un experto en contrainsurgencia, graduado en Panamá, en Estados Unidos, y desde la Dirección Federal de Seguridad coordinaba los servicios de inteligencia del régimen
Es decir, era en la época, los años 60, el pequeño civil de Manuel Contreras, que era el todopoderoso agente, jefe de los servicios de inteligencia de Pinochet, ¿no? Que en sus años finales es capturado y de alguna manera sus declaraciones también llevan a cagar a Pinochet, ¿no? Es decir, al final lo ponen también, trata de sacarse parte de su responsabilidad, ¿no? El sacrificado defensor de la patria, así, porque cuando uno lee los textos de Nazareno, incluso escribió algún libro, él afirma que todo lo que hacía lo hacía por la patria, ¿no? Pero mutante, dice, nosotros ahora vemos a Calderón o agarramos a Galván, el secretario general de la Defensa, ellos están convencidos que están actuando en nombre de la patria. Bueno, ustedes habrán visto que Calderón cuando habla de nosotros los mexicanos de bien y ustedes, nosotros los mexicanos malos, ¿no? Sí. Es decir, él establece quiénes son los buenos y quiénes son los malos, él se pone también en el lugar de Díaz Ordaz como defensor de la patria, era borracho, no sé, yo no me acuerdo. Bueno, pero él entonces era el sacrificado defensor de la patria, de la familia y la propiedad privada, ¿no? Hay una carta que él dice, sí, hijos míos, fui policía, ¿no? Una carta a su descendiente. Es también el nocturno vengador anónimo de Eugenio Garza Sada y del Grupo Monterrey. O sea, era un vengador anónimo, el asesino bueno, como el general Villa de ahora, ¿no? El Viviano, se llama, ¿no? O como el general Espitia, o como el otro, el que está ahora, que estaba en Ciudad Juárez, en Tijuana, y ahora mandaron a Ciudad Juárez como jefe de policía, que es un general retirado, ¿no? Es decir, ellos son los asesinos buenos, institucionales hasta la muerte, es decir, pero bueno, ahí la figura de Lazararo entraba ahora en el 2004 en un declive y él intentaba defenderse en base a la obediencia debida, ¿no? En ese momento yo escribía, todavía no ha dicho quién o quiénes en la cadena de mando, es decir, él era el jefe de la Brigada Blanca, el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, pero para arriba tenía, digamos, a los directores, estaba Fernando Gutiérrez Barrios, estaba Luis de la Barrera, estaba Javier García Paniagua, estaban los secretarios de gobernación de la época, que eran Luis Echeverría, después Mario Moya Palencia, Jesús Reyes Heroles, ya con el gobierno de López Portillo, pero arriba de todo estaba Díaz Ordaz, estaba Echeverría y después López Portillo, ¿no? Es decir, ¿quién le autorizaron a llevar a cabo el espionaje telefónico y fotográfico sobre el personal diplomático de los países socialistas acreditados en México, ante la Cancillería mexicana en los años 60, todo esto en estrecha colaboración con la CIA y del FBI también, del Buró Federal de Investigaciones. O sea, ni por órdenes de quién creó el grupo de investigaciones especiales, que era la tecnología oficial de este grupo C047, en noviembre de 1965, 3 años antes de Tlatelolco. Claro, estaba el tema de los ferrocarrileros, de los maestros. Ya en el 65 se crea una estructura dentro de la Dirección Federal de Seguridad que va a comenzar a funcionar de manera clandestina, o sea, de manera, un órgano del Estado crea un grupo paralelo formado por funcionarios del Estado para operar desde la clandestinidad. ¿Para qué? Para hacer el juego, el trabajo sucio del Estado, sin que culpen oficialmente al Estado. ¿Cómo operan estos grupos clandestinos? ¿Cómo operaba Nazararo? Bueno, operaban con casas de seguridad, operaban con autos sin placas, operaban con armas que no eran las de reglamento, operaban con tecnología de punta en radiotransmisión de la época, es decir, se quedaban con el dinero que hacían los operativos, es decir, tenían una estructura paralela, claro, en otros países como Argentina, como aquel Caballo que se vino a hacer cargo del Renave acá, en la Escuela de Mecánica de la Armada, teníamos una imprenta
y ahí falsificaban pasaportes, escrituras de terrenos, de lotes, de edificios, de las víctimas, los pasaban, falsificaban los datos y quedaban con las propiedades. Es decir, no sabemos cuánto de eso acá también en la época se haya reproducido y no sabemos, ¿no? Entonces, es en 1965 entonces que se crea este grupo C047 para infiltrar y aniquilar a los grupos que se llamaban entonces subversivos. Y él vino a crear ese grupo en el 65 luego de estar recibiendo un curso en Washington, ¿no? Supuestamente en el FBI. O quien aprobó la formación de un comando especial, la Brigada Blanca, réplica de los escuadrones de la muerte, centro y sudamericanos, que practicó la tortura como método y ejecutó y desapareció de manera forzosa a prisioneros y tuvo derecho también a botín de guerra, ¿no? Es decir, nosotros, yo vivía en Uruguay en aquel momento, luego estuve 2 años en la Argentina antes de venir a México, y México parecía con todo un discurso de Echeverría, como un país del tercer mundo muy progresista, pero cuando venimos acá, en el 76, y empezamos a investigar, vemos cómo en el mismo tiempo que estaban allá los comandos paramilitares, en México se reproducía. Cómo incluso en Tlatelolco hubo especialistas de Argentina que estuvieron asesorando acá antes del 68. Es decir, cómo hubo países que exportaron, cómo había una relación que no solo Estados Unidos, sino Estados Unidos también movía agentes en el hemisferio, como en los años 70 después lo llevaron a hacer operaciones de este tipo en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua. Es decir, hay toda también una internacional negra, no solo estuvo la operación Cóndor en América del Sur, es decir, la alianza de los ejércitos del área para perseguir, para la caza con Z de terroristas subversivos, éramos nosotros en los países limítrofes, vecinos, y entonces comandos del ejército uruguayo iban a operar en Argentina, o chilenos operaban en Argentina, en Paraguay, y viceversa, ¿no? Es decir, hay toda una operación, digamos, los ejércitos bajo esta misma doctrina, pero México, es decir, nosotros hace unos años nos enteramos porque fue un capitán de la nación argentino, fue a España y allá lo agarran, está en Chilinco, y él se comienza a conocer aquello de los vuelos de la muerte, ¿no? Es decir, como de Argentina, luego de la tortura, eran algunos prisioneros adoptados con una inyección de pentotal, adormecidos, algunos les amarraban piedras, rocas a las piernas y los tiraban desde helicópteros o de aviones al Río de la Plata, y algunos cuerpos aparecían en la costa uruguaya por las corrientes, y entonces eso se conoció hace 15 años como los vuelos de la muerte. Pero 3 o 4 años después, la revista Proceso, algunos medios mexicanos comenzaron a hablar como también del campo militar número 1 llevaban camiones frigoríficos hacia la base que está allá en Acapulco, la costera, en la naval, en la que está en la punta izquierda, en Acapulco, y Cacos, ¿no? En la base de Cacos, como de ahí salían aviones Zarabat de fabricación israelí y los tiraban también en el Pacífico. Es decir, en México no hubo una operación Cóndor en los años 70 como la que está operando en América del Sur contra la insurgencia, porque ya la habían exterminado, sino que la operación Cóndor la aplicaba la PGR para el tirado de defoliante en los plantíos de amapola. Sin embargo, si ustedes ven, recuperan el mismo nombre, porque era parte de una misma política de Estados Unidos, en donde en algunos países seguía la guerra bajo una fase militar contra la guerrilla en un lado o contra el narcotráfico en otro, pero tienen las mismas metodologías y a su vez utilizan los mismos nombres, ¿no? Claro, esto con el tiempo vamos descifrando cómo se va dando también estas analogías, ¿no? El 19 de febrero del 2004, en su declaración preparatoria ante un juez del distrito de Monterrey, menguada ya la protección que le daba la Agencia Central de Inteligencia en 1900, fíjense que en 1981, o sea,
enseguida de los años del plomo en México, de los 70, Nazaro había sido acusado formalmente en San Diego, California, de ser el jefe de una banda de robo y contrabando de automóviles de lujo. Y la Embajada de Estados Unidos, aquí en México, envió un cable donde calificaba al entonces, todavía era titular de la Dirección Federal de Seguridad, como contacto esencial para la CIA en México. O sea que en 1981 él era el jefe de la Dirección Federal de Seguridad. Hay un tribunal en San Diego que lo acusa de ser el jefe de una banda de robo de autos de lujo, y la CIA manda un oficio especial diciendo que es su agente confidencial en México, que no lo toque, ¿no? Pero eso está publicado en el The Washington Post en 1990, en un diario de Estados Unidos, ¿no? Por lo que la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó brindarle impunidad, ¿no? Nazar, en ese entonces el nacionalista, reconoció que al diario enviaba al secretario de Gobernación y al presidente de la República en turno la información sobre las acciones policíacas y militares de todo el país. Acá yo juego con esto de defensor de la patria nacionalista, porque como estamos viendo en estos días a partir de los papeles de Wikileaks, otro patriota, no queda duda, que es laureado en el exterior, en Colombia, como García Luna, nuestro super policía, él también se llama patriota, pero según lo que dice en la jornada los cables de Wikileaks, primero se cuadra frente a los servicios de inteligencia de Estados Unidos y llega a acuerdos, ¿no? Está publicado, ¿no?, los cables diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos que se están reproduciendo ahora. Es decir, cómo estos patriotas tienen una patria mayor o un patrón mayor al que le vamos informando sobre nosotros. El arzobispo de la Guadalajara, este otro tan citado Sandoval Íñiguez, que ya está anunciando su retiro, había pedido perdón para los verdugos cuando agarran a Nazararo en 2004, para los verdugos de la guerra sucia, pero agregó que el país necesita justicia. Ya en este caso, Nazararo cuando lo agarran es un octogenario, está grande, y él regresó al Distrito Federal porque no quería morir solo, y cuando lo atraparon, ¿no? Entonces bueno, ahí se le da por la ley mexicana, está en prisión domiciliaria, ¿no? Y se vino para acá, ¿no? Ahora, la justicia parecía en 2004 haber alcanzado pues a Nazararo a 30 años de su sordanía genocida, como ocurrió en 1994 cuando Argentina extraditó, fíjense, en 1994 Argentina extraditó a un criminal de guerra nazi, Erich Priebke, quien medio siglo antes había participado en la matanza de las fosas ardeatinas en las afueras de Roma. Es decir, hay una película que creo que era con Víctor Matú, todavía me acuerdo, y hay una reproducción después, que ocurre en Roma, en una fosa, en unas ruinas que había, y a raíz de que un grupo de partisanos, o maquis, no me acuerdo en Italia, partisanos, le hacen una emboscada a un grupo de militares alemanes, y entonces este Priebke es el capitán de un pelotón y ordena agarrar a 10 por cada uno de los alemanes muertos, y creo que se echan como a 110 en esa operación, ¿no? Y eso lo reproduce una película de Hollywood de la época. Y bueno, y este Priebke se había refugiado después de la guerra en la Argentina, y lo agarran en 1994 y fue preso, fue extraditado. También pasó con aquel que estaba en Bolivia, Klaus Barbie, no la Barbie que nos presentaron ahora, sino otro que agarraron en 1983, que era conocido como el carnicero de Lyon, o sea, era uno de los jefes nazis en la Francia ocupada, que por las matanzas que hizo le llamaban el carnicero de Lyon, y él fue capturado en Bolivia en 1983 y fue llevado a reclusión perpetua en Ródano.
cuando lo encontraron culpable de crímenes de lesa humanidad. Por eso, cuando hablamos de estos temas, en el caso de México, es el tema de esto que dice hoy es miércoles, ayer, a 40 años del alcoholazo, es dirigente estudiantil, se insiste, cárcel Echeverría. Es decir, no hay que cejar en estas consignas, porque hay ejemplos históricos que demuestran que como 40, 50 años después se puede enjuiciar a estos criminales de lesa humanidad, estos terroristas de Estado. Entonces, bueno, envuelto en la bandera del patriotismo, de la seguridad y el orden, Nazar, en 2004, cuando la guerra estaba apelando a la obediencia de vida, ¿no? La obediencia de vida, excepto a la que tanto recurrieron también los ejércitos de Argentina para justificar que como Eichmann, aquel criminal de guerra nazi que es llevado secuestrado en Argentina y en el juicio en Jerusalén, que él decía que él simplemente era una parte de una maquinaria que no era culpable. ¿Cuál era el trabajo de Eichmann? Bueno, él te daba una mesa como esta, bueno, sería mejor que esta, porque acá no tienen recursos, tienen la renta. Él lo que tenía era, él tenía que garantizar, ahora sí que me tengo que portar bien, que llegó un general, ¿no? Ahora tengo que cuidar lo que digo, que llegó un general. Eichmann lo que decía es que la función de él era de los campos de concentración en Alemania. Le decía, bueno, necesitamos 300, del otro decía, necesitamos 500. Y él mandaba a las tropas de ocupación a buscar el personal necesario para mandar a los campos de concentración, que era una máquina de exterminio, porque los hacían trabajar hasta la muerte. Es decir, fue la primera experiencia moderna esa de acabar, de exterminar, ¿no?, humanos. Y ojo, dejo esto en el aire, que esto que estamos viviendo en México hoy, las fosas, los descuartizados, los degollados, los desmembrados, los colgados, los puentes, lo están haciendo humanos, gente como nosotros, porque Eichmann decía lo mismo. Yo soy una pieza, yo solo no aceptaba, porque era lo que incriminaban en el juicio de Jerusalén, que él mandó miles de personas a la muerte como parte de esa maquinaria. Él decía, yo soy una pieza, yo no maté a nadie, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos rememorando entonces que también Nazar, en el 2004, cuando es capturado, apela a la obediencia debida y dice, el presidente lo sabía todo, es decir, Díaz Ordaz o Echeverría después, e incluso López Portillo, porque él trabajó para los tres, sabían todo lo que él hacía. Yo soy un patriota, cumplía órdenes de los superiores, y se declaraba inocente de cualquier crimen, ¿no? Pero reducía el papel de la Dirección Federal de Seguridad y de la Brigada Blanca a simples funciones de información e investigación. Rechazaba, por ejemplo, cualquier vínculo con los militares de la época, pero mantenía la boca, es decir, pero él digo que es falso, que no tenía contacto con los militares, máximo en boca de quien entró a la Dirección Federal de Seguridad sin grado militar y fue nombrado teniente coronel en 1980 por el presidente López Portillo, ¿no? En 2002, en el contexto del Consejo de Guerra contra los generales Francisco Quirós Morcillo y Arturo Acosta Chaparro en el campo militar número 1, el Procurador General de Justicia Militar sostuvo, o sea, el Procurador de la Justicia Militar, cuando agarran a Acosta Chaparro y a Quirós Morcillo, el Procurador sostuvo que la Brigada Blanca, Fuerza Especial de Soldados y Policías que desarticuló a la guerrilla en los años 70, fue un grupo carente de sustento legal cuyas tácticas eran completamente ilegales. Es decir, ojo, este antecedente, ¿por qué nos sirve? Porque ya hay una jurisprudencia también sentada en el caso de estos dos militares, aunque después
al sobreviviente, porque Quirós murió en prisión y Acosta Chaparro no solo fue liberado, sino que le restituyeron los honores militares, el grado de los honores, es decir, pero existe este antecedente de que la Brigada Blanca era un grupo sin sustento legal. Esto lo dejo apuntado porque justamente, tal vez no en el corto plazo, pero dentro de 3 o 4 o 5 años nos enteremos que estos grupos de limpieza social, estos grupos paramilitares que están exterminando gente, también corresponden a estructuras paralelas, ya sea bajo el mando de policías federales o estatales, o municipales, o del ejército, o de la marina, ¿no? Porque la marina no canta mal la ranchera. Es decir, el caso Beltrán Leiva es justamente una muerte ejemplarizante, que era lo que hacían también los franceses en Argelia, este tipo de muertes que ayudaban a ver al enemigo, cómo los iban a tratar, pero servía para generar sobre todo terror en la población e intentaban también desarticular a la resistencia argelina en aquellos años. Entonces, en la acusación por homicidio contra estos dos militares, en noviembre de 2002 habían sido degradados y condenados por delitos de fomento al narcotráfico. La Procuraduría castrense sostuvo que la Brigada Blanca, cito, utilizó una táctica que consistía en detenciones, interrogatorios, cateos y reclusiones ilegales, incluso en instalaciones militares habilitadas para operaciones encubiertas. O sea, en la Procuraduría, la que en el juicio a dos militares reconoce que la propia Secretaría de Defensa Nacional tenía grupos que operaban en la clandestinidad, pero también ilegales, ¿no? Donde realizaban interrogatorios, bueno, la tortura obviamente, incluso dice en instalaciones habilitadas para operaciones encubiertas. Por ejemplo, según este dato, las del 2º Batallón de Policía Militar ubicadas en el campo militar número 1A. Si bien fichas del CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, desclasificadas en 2001, daban cuenta de la existencia de una brigada especial o blanca, cuyos comandantes en el periodo de la Guerra Sucia fueron el capitán Luis de la Barrera, luego Javier García Paniagua y luego el teniente coronel asimilado Nazararo. La acusación de la Procuraduría Militar contenida en el expediente es el primer documento oficial de una dependencia del Gabinete de Seguridad Nacional donde se admite de manera pública la existencia de ese cuerpo paramilitar. Entre las corporaciones que aportaron personal a la Brigada Blanca figuraban, además de la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Judicial Federal, bajo las órdenes del Procurador General de la República, Óscar Flores Sánchez. También aportaban elementos el 2º Batallón de la Policía Militar, luego Brigada, al mando del entonces coronel Francisco Quirós Hermosillo, la Policía Judicial Federal Militar, la Policía Judicial del Distrito Federal y del Estado de México, y la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, la DIP, a cargo de Francisco Sahún Vaca, otro de los prohombres, ¿no?, de los superpolicías de la época, de los patriotas. Se trataba pues de un grupo de contrainsurgencia compuesto por militares y por policías. Repito que si estamos hablando de la Guerra Sucia de los 70 y hablando de estos temas, la proyección hacia el presente, la vigencia en el presente o la reproducción en el presente de este tipo de estructuras es decir, en algunos casos ya comienzan a haber indicios de que puede ser demostrable a corto plazo. Es decir, hay datos sintomáticos. Una cosa es que nosotros en el 2008, en el 2009, comencemos a hablar de un proceso de fascistización del Estado, de un proceso de que vamos hacia un régimen
policial de nuevo tipo, hacia un régimen autoritario, pero ya cuando la gente del sistema, los medios, gente sospechada, de buena, sospechada de mala, pues gente muy buena, como la tal Denise Merker, ¿no? Excelente periodista, o como Aguilar Camín, ¿no? Cuando ellos comienzan a decir que quién está matando aparte de los narcos, aparte de los sicarios. Y Aguilar Camín reproduce, no lo traje ahora, reproduce un textito, mejor dicho, saca hace un mes un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional que reproduce lo que yo había venido sistematizando de hace 2 años. Las partes de la Sedena tienen un mismo patrón. Si ustedes, los jóvenes, ¿no? Yo sé que ustedes tienen otras ocupaciones, no se van a andar dedicando a seguir las notas de la Sedena, ¿no? Pero si en fin de semana tienen tiempo, y algunos si tienen los jóvenes computadores y se meten a investigar, tienen un mismo patrón todas las partes. Siempre va una patrulla militar por ahí, puede ser por el campo, puede ser por la ciudad, y alguien los agrede, los malhechores los agreden, y ellos repelen. Y hay un mismo patrón, normalmente repelen y mueren todos los de otros lados, y no muere ni queda herido ningún militar, por lo general, ¿no? Pero ellos nos vendieron otro cuento. ¿Por qué tuvieron que meter al ejército en tareas policiales? Porque los narcos eran tan malos y tenían tan buenas armas que la policía estaba desbordada, entonces llaman al ejército, ¿no? Pero ahora el caos sigue, y será como siguen diciendo que a su vez los narcos tienen mejores armas que el ejército, teniendo el ejército una industria militar, teniendo presupuesto federal a su vez para comprar armas, o será funcionario, o será parte justamente. Pero bueno, cuando Aguilar Camín hace una notita en el diario Milenio, que es a su vez uno de los órganos donde se reproduce toda la propaganda de guerra del sistema, cuando Aguilar Camín sale a decir, oiga, estos partes de la Sedena no tienen fundamento, ¿cómo es posible que los agreden, pero que hay fuego cruzado, pero no hay ningún herido de este lado? Y a su vez el parte de poder decir, cuando él o Denise Merkel salga a decir, como dijo hace 3 o 4 días, pero ya hizo 2 o 3 veces, es decir, que hay cosas que no checan, y habló de algo del ejército, que el ejército a su vez le respondió la semana pasada. Es decir, cuando esta gente, tal vez para cubrirse un poco, ¿no?, para hacer la finta de que no apoyan todo, sacan estas contradicciones. Bueno, ahí tenemos los indicios de que a corto plazo vamos a tener datos. Esta caravana contra el dolor de Sicilia, contra la muerte de Sicilia, esta gente que llega, está abriendo justamente está visibilizando un fenómeno que justamente la propaganda de guerra de Calderón nos tenía bombardeada la cabeza y no veíamos esto otro. El valor de la marcha de Sicilia tiene eso, que hace que otra gente que no se animaba por terror a declarar, porque sabe cómo funciona la justicia en México, o sale a decir lo que le pasó. O como este doctor Cantú, padre, que esta mañana hablaba con Carmen Aristegui, por ejemplo, hablando de cómo su hijo de 29 años, otro médico joven, apellido Cantú, el mismo nombre del padre, nombre y apellido, como un comando, un grupo de 7 militares lo agreden directamente a las 6:30 de la mañana en su camioneta a Monterrey, le pegan al auto más de 40 balazos y luego a medio metro tiene 10 disparos en la cara, ¿no? Entonces, es decir, esto ¿a qué obedece? Cuando matan a los niños Almanza de 7, a Brian de 7, al hermanito de 7 y 11 años, en un retén militar, ¿a qué obedece esto? Yo preguntaba, ¿es un rito de iniciación? Otra gente pregunta, ¿están dopados? Como preguntaba este padre Cantú hoy en el programa Aristegui. Gente que está para
para hacer esto, para cometer estas salvajadas, toma alucinógenos, se droga, es decir, porque que reciben órdenes reciben. Entonces hay un patrón, ¿no? Entonces, yo acá estoy mezclando ya al final con el medio, pero de vuelta a los papeles de Wikileaks, cuando el año pasado, no estos papeles que se reproducen en la jornada ahora, sino cuando salen los de noviembre del año pasado sobre Afganistán e Irak, y vemos que Estados Unidos utiliza grupos paramilitares en ambas, en la invasión a Afganistán, también en Irak y ahora contra Pakistán también. Pero esos papeles nos revelan que hay, no me acuerdo cuántos miles de civiles muertos en los retenes, en las zonas de ocupación militar por Estados Unidos. O sea, cómo hay un patrón del ejército de Estados Unidos en la zona de ocupación, donde aparte de chance a los de Al-Qaeda, a los talibanes, a los malos, a los subversivos, está exterminando población civil como parte de un patrón de funcionamiento de las zonas ocupadas. Otro patrón que se repite es el de los drones, ¿no? Los usos de estos aviones no tripulados que también ametrallan, ya están artillados, ametrallan en las carreteras o en alguna casa, identifican a un subversivo y lo matan con los niños, con toda la familia, con la madre. Bueno, eso vimos que todas esas prácticas comienzan a reproducirse en México, pero aparte son los generales del Pentágono, los jefes de los de aquí, porque todo esto se da en el marco de la cooperación, no se llama cooperación, pero es, bueno, las operaciones, la operatividad conjunta del ejército de Estados Unidos con el ejército mexicano, está encubierta, pero que hay documentos y hay dichos de los propios jefes del Pentágono que están diciendo que están operando la frontera norte, eventualmente en otras partes de México, pero bueno, son ellos, son generales del Comando Norte de Estados Unidos los que nos dicen que están entrenando a oficiales del ejército y de la marina mexicanos en las tácticas de contrainsurgencia experimentadas en el terreno en Afganistán y en Irak. Y dice, están documentos publicados en la prensa mexicana, dice, son oficiales que tuvieron mando de tropa en Afganistán y en Irak y ahora son los que están enseñando a los oficiales mexicanos en tácticas de contrainsurgencia para combatir a los cárteles de la economía criminal. Los drones que aparecieron no están artillados. ¿Cuándo los van a comenzar a artillar? Porque solo meterle una ametralladora y ese mismo avión, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los elementos de lo nuevo que están apareciendo acá, ¿no? Bueno, yo ya me voy a salir del tema de Nazararo, de todo este tema de la guerra sucia, pero sí un poco para volver, para que usted también, si no llega Martín del Campo, va a llegar, de la guerra de Calderón, ¿qué de esta experiencia, que no era solo la Brigada Blanca, ¿no? Porque también, es decir, la Brigada Blanca era de la Dirección Federal de Seguridad, pero el ejército no cantaba más las rancheras, ¿no? Y hay que ir a la sierra de Guerrero, hay pueblos enteros, pequeños poblados de campesinos desaparecidos, es decir, donde los hombres fueron exterminados también en los años 70, ¿no? Entonces, ¿qué de todo esto está reapareciendo hoy en la geografía nacional, ¿no? Es decir, creo que todo esto empezó justamente con el operativo Michoacán y el operativo Morelos, que se dio de manera simultánea al comienzo del calderonismo, pero creo que el punto de inflexión ahí es el operativo Conjunto Chihuahua en abril de 2008. El operativo Conjunto Chihuahua es conjunto porque ahí el mando lo adquiere el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, pero actúan las policías federal, estatal y municipal. Y en ese operativo creo que lo más singular fue la militarización del Estado, pero en particular nosotros
identificamos entonces en 2008-2009 que el eje era Ciudad Juárez, y en Ciudad Juárez, esta la que va a llegar a marcha ahora, se estaba dando el laboratorio de la guerra urbana. Acuérdense que normalmente los narcotraficantes andaban siempre en las montañas y bueno, a veces bien se mataban acá en el DF, se mataban entre ellos, pero el operativo conjunto Chihuahua lleva la guerra a una ciudad concreta, Ciudad Juárez. ¿Y qué pasa en ese operativo? ¿Qué es lo que dice la gente como ustedes, la gente común de Ciudad Juárez? ¿Qué es lo que dicen las madres de los chicos de Villa de Cervalca? ¿Qué es lo que dicen los familiares de las víctimas? Que cuando no estaban los militares no había esta mortandad que hay ahora. Ah, pero Calderón responde, no, es que son los narcos, son muertes de sicarios contra sicarios, se están matando porque vamos ganando la guerra, los estamos arrinconando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está? Es decir, a partir de las madres, aquella madre coraje que le da la espalda a Calderón, le dice usted no es bienvenido acá. Bueno, a partir de ahí comienza a quebrarse el miedo. Pero ya llevaba, esto fue el año pasado, pero llevaban 2 años operativo conjunto Chihuahua. Y ese laboratorio de la guerra urbana, nosotros lo confrontábamos con un experimento que se hizo en la Colombia de Uribe, que tuvo 8 años, que acaba de salir, en donde en la ciudad de Medellín hubo un operativo similar en 2002, cuando él llega al gobierno. Medellín, una ciudad que fue asiento del cártel de Medellín, hacia comienzos de este siglo, ya en medio de la desaparición, de la militarización del Estado, bueno, en esa ciudad había trabajo de base de los paramilitares y también de la guerrilla de la FARC y del ELN en los barrios periféricos de la ciudad. Y lo que hace Uribe es montar un operativo de contrainsurgencia y terminar justamente a sangre y fuego con los malos, ¿no? Los malos eran evidentemente los grupos sociales, porque hay civiles zapatos en ese operativo, y era gente supuestamente que era la zona de influencia de estos grupos guerrilleros, ¿no? Por eso que en el fondo de lo que se trata es una guerra contra el pueblo bajo la batalla de una guerra a las drogas. Acuérdense, yo no sé si en la tertulia final del pasado hablamos de esto, pero que 2006 fue un año muy particular. 2006 empezó con el operativo en Sicarza, en Plaza Lucarda, en Las Truchas, en donde un grupo de trabajadores logró repeler la acción de la Policía Federal Estatal, lo sacó con su montacargas, lo logró, es decir, hay una pequeña batalla campal que Denis Merker reprodujo los 13 o 16 minutos de grabación que yo vi. Fue una verdadera batalla desigual entre uniformados a guerra y obreros que se valían con fierro, con piedra, con objetos metálicos y estos, es decir, para repelerlos. Pero enseguida ocurre Atenco, la venganza de Atenco, ¿no? La venganza del comienzo del sexenio. Un operativo de contrainsurgencia similar, ahí se reproduce en chiquito la política de control de población que los franceses utilizaban en Argelia. Y luego viene de junio a noviembre, antes de que asuma Calderón, viene el operativo de contrainsurgencia contra la APO, es decir, contra la sección 22 de los maestros de Oaxaca, y la APO, que se forma después, y ahí hay otro operativo de contrainsurgencia. Y en el medio hay elecciones, y hay un fraude de Estado, se consuma un fraude de Estado continuado, y yo hablo de un fraude de Estado continuado que lo remonta a los videoescándalos, pasando por el desafuero, y que culmina tal vez con un fraude cibernético en los días de las elecciones. Pero esto, digamos, viene de antes. Es decir, primero se estigmatiza el candidato, se lo considera un peligro para México, se utiliza estos grandes medios de comunicación que hablaba al comienzo para justamente crear en la población, sobre todo en las clases medias y altas, bueno, las altas no necesitan tener enemigos,
la idea de un enemigo para México. Es decir, pero cuando yo hablo de estas tres experiencias, me estoy refiriendo a otro hecho. Estos hechos pasaron, pero ¿qué nos está indicando el 2006 a partir de estos cuatro hechos? De Sicarza, Atenco, Oaxaca y las elecciones. Después de las elecciones se forma un movimiento de resistencia civil pacífica contra el fraude electoral. Estamos hablando de una experiencia Atenco sistémica, porque está dentro de los marcos del sistema, en donde un grupo de campesinos, de agricultores, semiurbanos, defiende su tierra, porque en definitiva lo que ellos estaban defendiendo era la tierra que le había sido expropiada, y que estaban ahí a punto tal vez de organizarse como bajo un sistema, como los zapatistas, ¿cómo se llama? Como autonomía. Y entonces ya se había, en Murillo se había creado un municipio autónomo, Atenco iba camino a convertirse en un municipio autónomo, y entonces bueno, ahí viene un golpe para descabezar esa experiencia y que no fuera a contagiar a 16, 20 kilómetros de la capital, una experiencia que la tenían arrinconada allí en Chiapas y en 2 o 3 puntos del territorio nacional, ¿no? Es decir, el tema de Oaxaca es otro elemento que indica que ahí hay realmente una suerte de experiencia tipo la Comuna de París, donde la población se organiza contra un tirano para tratar de quitarlo. Y este hombre, Ulises Ruiz, utiliza no solo la fuerza del Estado legal, a la policía, sino que también organiza grupos paramilitares y obtiene a su vez el apoyo de Calderón, que luego, de Fox, que luego a su vez llama al ejército, que le dice, no, si no me lo da por firmado, que lo llamo, no vamos, entonces tiene que ir de Huatulco la Marina a participar junto con la Policía Federal en el conflicto. Pero estamos hablando más de cómo se soluciona el problema de una experiencia de masa, de organización popular, que incorpora a mí, me tocó ir a las barricadas, recorrer las noches a las barricadas en pleno auge del conflicto, me tocó ver muertos de las barricadas y llegar a las 2, 3 de la mañana al lugar donde estaba una señora de 70 años, con su esposo, su hija de 40, con su hija de con su nieta de 12 años y el perro. Es decir, a las 2, 3, y cuando yo hablaba, a nivel del periodista, hablaba con mucha gente y me decían, no, acá todos tenían una cosa, que se vaya el tirano, que se vaya Ulises Ruiz, pero a su vez estamos defendiendo nuestro patrimonio, nuestra casa. Es decir, las barricadas estaban en defensa de sus casas, de sus barrios, frente a esta paramilitarización que estaba implementando Ulises Ruiz. Pero bueno, algo de una experiencia, pues, que también se podía reproducir. La Comuna de Oaxaca podía aprender en otro lado. La resistencia civil pacífica es otro tema que justamente reivindicaba mediante una lucha pacífica el tratar de echar abajo a un presidente espurio, y hubo una organización de masa que algunos de ustedes habrán participado, que comenzaban a instrumentar también acciones de rebeldía, acciones de desobediencia civil, algunas simbólicas, como el cierre simbólico de algunos bancos, de algunos edificios de la oligarquía, bueno, pero eso, digamos, era un germen también de que la gente organizada, que se sentía que había sido robada en el derecho a su voto, que había creído que por la vía del sistema, por la vía electoral, se podía llegar a un cambio posible dentro incluso del sistema, porque López Obrador, entonces, no sé si ahora que no lo he seguido últimamente, no he leído su escrito último, entonces no planteaba el socialismo, ¿no? Creo que ahora tampoco plantea el socialismo todavía, ¿no? Eso es tarea de nosotros, impulsarlo hacia lo nuevo, ¿no? Pero frente a eso se montó también todo el aparato del Estado, desde el desafuero, pasando antes por Biocántaro, por el desafuero, y contra el movimiento de resistencia civil pacífica. A través de los medios vino justamente todo un golpeteo mediático para desprestigiar al movimiento.
Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 3 expresiones: Atenco, experiencia, Atenco, el movimiento de resistencia Centro-Pacífico, y Oaxaca, de resistencia dentro de los marcos del sistema, en el caso de Oaxaca y de Atenco, con límites que pueden bordar justamente la resistencia civil pacífica o la no violencia activa. Es decir, los macheteros de Atenco usan esto como herramienta y también pueden servir para defenderse. Y en Oaxaca se pusieron, si uno lo ve lo llega a ver, puede haber que haya habido experiencia también tipo guerrilla urbana, algún tipo de alguien que también del otro lado estuviera experimentando posibilidades de ir hacia una fase distinta, pero organizada de la gente frente a un proceso dictatorial. Y juntas las experiencias, a su vez teníamos 2 movimientos por lo menos disistémicos: el ZLN en una tregua armada desde 1994 y el EPR en una tregua armada, también una negociación para la aparición con vida de 2 desaparecidos, que se hicieron 4 años ahora de la desaparición, y en ese sentido desde aquellos los grupos de Pemex no ha estado operando militarmente. Entonces, estamos hablando de que 2006 resumen o ponen en el tablero que hay una fuerza popular acumulada en México que, es decir, porque los de la APO a su vez incorporan a esta sociedad, pero también la experiencia de los maestros que albergan a la ELBAPTER, que es una aliada del sistema. Y bueno, ustedes saben que los maestros también tienen una penetración, como los sacerdotes, en sectores de la población, y sobre todo en poblados perdidos en las montañas. Entonces, estamos hablando de distintas experiencias sociales, formas de lucha distintas, que en 2006 configuraban un cuadro de que mucha gente, incluso ver que aún con el fraude electoral, según las cifras oficiales, Calderón y López Obrador sacaron el mismo número de votos, 15 millones por lado. Digo, la diferencia fue del 3%, pero nada. Entonces, lo que quiero significar con esto es que en 2006 había un porciento grande de la población mexicana que ya quería un cambio y que estaba organizada de múltiples maneras, que donde surgieron liderazgo capaz de aglutinar incluso una organización con una dirigencia colectiva que pudiera encauzar toda esta disidencia contra el régimen, se podía ir hacia un cambio. Incluso la mayoría votaban, la gente que votó por López Obrador, por un cambio electoral. Entonces, es contra esta resistencia, es contra esta organización de los de abajo que en 2006, en diciembre, cuando entra Calderón, instrumenta la guerra contra las drogas. ¿Para qué? A Calderón le salió muy bien, numerito. Dicen que fracasó. No, Calderón no fracasó. No es una estrategia fracasada, tampoco es de Calderón. Es una estrategia que Estados Unidos está diseñando y que acá se implementa a través de los órganos coercitivos del Estado, y Calderón, por suerte no es Uribe, es el que tiene que poner la carita para vender el numerito. Digo, por suerte no es Uribe, porque Uribe sí supo construir esto que se llamó en Colombia la democracia, la seguridad democrática, que es un régimen de Estado, un régimen policial, al que ahora le aparecen las cosas comunes, al que ahora le aparecen los falsos positivos, al que ahora le aparecen, es decir, Uribe es candidato al Tribunal Penal Internacional por los crímenes de guerra que ha cometido en Colombia, ¿no? Entonces, bueno, por suerte, Calderón, que se miraba en el espejo de Uribe, no pudo reproducir, porque no tiene carisma, es decir, porque ustedes lo ven que no vende nada, no me ves en la televisión, es decir, por suerte, pero ojo, pero logró su objetivo, que era militarizar, paramilitarizar y mercenarizar el país. Y cuando digo paramilitarizar, estamos hablando de estos grupos que tienen distintas modalidades. Y cuando digo mercenarizar, es porque en México están funcionando estos que se conocen como agencias de seguridad privadas, que son las que custodian, por ejemplo, la zona verde en Bagdad, y cuando enloquecen matan un saque 16 en
en la calle mataron a 16 pobladores de Bagdad, pero son las que antes estuvieron en la Yugoslavia, son las que están peleando en el centro de África, son las que controlaban el aeropuerto de Manta en Ecuador, son las que están metidas en Colombia en las tareas de utilizando justamente, supuestamente, las operaciones para fumigar, para tirar aspersantes en los plantíos de drogas. En realidad también están combinando eso con operaciones de espionaje aéreo. Entonces, bueno, esas empresas no las tenemos detectadas. Hay 2 o 3 casos que salieron a la luz pública y el gobierno las pasó a 12 y 15 años de secreto de Estado por razones de seguridad nacional. Unas que estaban aquí en el cielo de Veracruz, así para el espionaje aéreo, otra que está aquí, es decir, esto que nos controla a nosotros todos los días, las comunicaciones que están en Violeta y Reforma, cada PGR, que es para monitorear los teléfonos, la computadora, aquí en el local del Paco, no tiene criterio, está todo monitoreado, ¿no? Y se están divirtiendo ahora siguiendo. Pero bueno, pero yo no sé si claro, no llegó la conclusión, pero puede ser para que también participen en ello, ¿no? Entonces termino con esto, mire, muy rapidito, porque se pone 5 minutos. Hablaba yo del tema de la guerra urbana, de la guerra urbana en Ciudad Juárez. Ya la tenemos en Monterrey. Monterrey, ¿quién iba a pensar que en Monterrey hace 1 año y medio, 2 años, iba a pasar lo que está pasando hoy? Era la ciudad de los industriales, el progreso, bueno, hoy Monterrey ya está en la guerra urbana, pero está también en Tampico. Ya no hablemos de ciudad mierda, no estoy hablando de ciudades hechas y derechas, sin ofender a nadie. Está en 3 o 4 ciudades de Michoacán. Es decir, la guerra urbana se da en Tamaulipas, es decir, Cuernavaca. Es decir, hay en esto también, en esta guerra, en este laboratorio de Ciudad Juárez, los cárteles de la economía criminal, es decir, que yo les llamo así, porque no son solo lo de la droga, hay múltiples delitos, múltiples formas de criminalidad, son asimilados a guerrillas como construcción hacia esto que la Hillary Clinton nos viene repitiendo en los últimos meses, de que hay una narco-insurgencia en México, ergo, una narco-guerrilla, si saca la cabeza del PR, del ERPI o del Z, es decir, ahí está, ya cuadra, digamos, esto que han venido instrumentando. Es decir, pero a su vez, y esto es lo tramposo que tiene el sistema, los poderosos, es decir, están fomentando a grupos civiles de autodefensa armada, como por ejemplo el primer experimento fue la comunidad mormona de Levarón en 2009 en Chihuahua, comienzo del año pasado. Y cuando yo hablo de lo perverso del sistema, cómo nos roba las palabras, porque justamente las guerrillas rurales contra el poder de los terratenientes, de los latifundistas, de las oligarquías en los años 60 y 70, se formaban las guerrillas rurales como grupo de autodefensa campesino frente al ejército los ejércitos nacionales que representaban el poder de las oligarquías. Bueno, ahora en el caso de Barón, va el comandante de la zona militar con el gobernador de Chihuahua a decirle a la comunidad: organícense ustedes como grupo de autodefensa, nosotros le vamos a dar armas de alto poder, radiocomunicadores, cuando llegan los malos nos hablan, se defienden, nos hablan, nosotros venimos a ayudarlos. Bueno, el gobierno abdicando de su responsabilidad de garantizar la seguridad pública, la seguridad de los ciudadanos, armando a la gente en autodefensa. Pero luego viene el tema de esto de los juvenicidios, ¿no? Es decir, de la muerte de jóvenes por escuadrones de la muerte, o grupos de limpieza social, de jóvenes que en la jerga de los servicios de inteligencia, de los servicios policiales, pero también de los grupos del ejército, son jóvenes considerados desechables. Es decir, estos jóvenes que mataron ayer en Torreón, estos 11
sí, el comando que los elimina los considera, es mejor matarlos ahora, van a salir de acá y van a seguir, se van a seguir drogando, van a integrar. Es decir, ellos tienen licencia de corso para matar, es decir, tienen derecho de vida y muerte sobre el otro, ¿no? Es lo que dice el general Villa, ¿no? Yo cuando veo un Z, ¿cómo lo identificas? No, yo me doy cuenta y mejor matarlos en caliente. Y a las mujeres no, a las mujeres con un hilo de las aborto, ¿no? A las gordas, dice, que el narcotráfico está declarado, lo publicó en la versión oral Carmen Aristegui, ¿no? En la entrevista que le hizo San Juana, ¿no? Entonces, bueno, y igual es otro, la Isaola, ¿no? El que estaba de jefe, un general que estaba de jefe en Tijuana, ahora está de jefe en Ciudad Juárez, y él también dice así, a estos no hay que llamarlos, hay que tratarlos como lo que son, como criminales, y hay que decir, el tema del exterminio del otro, esto que hacían los escuadrones de la muerte del Cono Sur, esto de la limpieza social, que luego se reprodujo en Colombia, en Río de Janeiro, en los barrios marginales, con los jóvenes de la calle, es decir, esto que hacía Hitler de eliminar a los enfermos mentales y a las razas malditas, eran los gitanos, los judíos, bueno, eso se reproduce en algunos círculos de la seguridad del Estado, ¿no? Bajo estas formas, ¿no? Y bueno, y hay varios tipos de discusiones de ese tipo. El caso de los muchachos del TED de Monterrey, que yo los asimilé enseguida a esto de Colombia, de los falsos positivos, es decir, a los muchachos de Monterrey se les sembró armas, y el comunicado de la Sedena dice que fueron 2 sicarios abatidos al interior del TED de Monterrey. Ya después, en la reconstrucción, la intervención del rector, se rompe el miedo y fueron armas sembradas, fueron muertos por el ejército, 2 estudiantes, y eso yo lo asimilé a los falsos positivos de Colombia. Los falsos positivos de Colombia era que el gobierno de Uribe, como parte de la propaganda de guerra, para decir que el sistema funcionaba, le estaba ganando la guerra a los malos, aparecía en la televisión día por medio. Hoy fueron abatidos 15 guerrilleros de la FARC. Claro, hasta que un caso se reconstruye, y era un grupo de muchachos de 11, 15, 18 muchachos que habían sido secuestrados, detenidos en la vía pública por el ejército en un barrio marginal de Medellín, y al otro día aparecen a 1000 kilómetros de distancia, muertos, vestidos con ropa de tipo FARC, con armas de guerra. Y entonces eso era como iban ganando la guerra en los malos. Lo que después nos enteramos, a partir de la reconstrucción que se hace, que por muertos en combate del enemigo les daban un suplemento en el sueldo. Y algunos oficiales, al mando de los operativos, o tenían licencia, vacaciones, es decir, era un negocio redondo, mataban inocentes, los hacían aparecer como gente de la FARC. Entonces, cuando nosotros que conocíamos este tema, vemos el caso de los chicos del TED de Monterrey, los falsos positivos, ¿no? Que era la figura que se le dio a esto en Colombia. Cuando vemos el caso, si alguno hoy escuchó a Carmen Aristegui, al padre, al doctor Cantú, hablando de su hijo, a su hijo no solo le meten 40 balazos al auto y 10 tiros en la cara, sino que le siembran un arma y casquillos adentro de su camioneta. Era un sicario, lo matamos en un operativo. Es decir, y le quitan, bueno, los chicos del TED de Monterrey también, ¿no? Entonces, al día de hoy nos parecen las identificaciones. Entonces, bueno, ¿cuántos de los 40.000 muertos oficiales de Calderón no son víctimas con Cantú, como los chicos del TED de Monterrey, que por afectar a determinadas clases sociales, o como el caso de los niños Almanza, por la criminalidad de hecho, salen a la luz pública? ¿Cuánta gente de estas fosas comunes no hay gente que no tiene nada que ver con el narcotráfico ni con la economía criminal y no ha sido ejecutada simplemente porque son campesinos, porque tienen aspecto de pobre, porque alguien considera que hay que eliminarlos para pacificar el país, eliminando a lo que afea a la sociedad, porque así actuaban los grupos paramilitares en Uruguay y en Argentina. Es decir, los vengadores anónimos organizados de los grupos paramilitares justamente son asépticos, ¿no? Usan la asepsia, ¿no? Es decir, lo limpio, la limpieza, y todo lo que afea a los ricos, ellos lo eliminan, son los que ejecutan
disfrutan esta limpieza de lo malo, ¿no? Hay algunos peludos, alguna gente, bueno, esos son candidatos justamente a, es decir, acuérdense, no digo a nadie, no señalé para afuera, una ocurrencia, en realidad estaba pensando en otro caso que es cuando la huelga de la UNAM, toda la propaganda del régimen se vuelca con que la gente del CCH eran unos marihuaneros, sucios, tenían alambre de púa ahí, es decir, y cuando entra el ejército a salvar, bueno, la policía de García Luna, no fue de García Luna, fue la de Wilfredo Robledo, que era el jefe de la AFI ahora, que después tuvo lo de Atenco, después como jefe de ACE del Estado de México, y ahora estaba de vuelta en la Secretaría de Seguridad Pública y acaba de renunciar. Pero bueno, él, cuando entra a sus muchachos, lo que encontraron fue una plantita de marihuana, un destornillador que lo sirvieron como arma, ¿no? Peligrosa, y no me acuerdo qué otra, un zapato con un tacón que lo echaba, una cosa así. Bueno, hay varios casos más de ejemplos de cómo esta guerra, digamos, está utilizando el paramilitarismo a la vieja usanza también, en el caso de Chiapas, en el caso de Oaxaca, en el caso de Guerrero, los grupos paramilitares al estilo de los que operaron contra el EZLN, por ejemplo, en el 95, 96, 97, se reproducen en Oaxaca, en Guerrero, y tenemos el caso de San Juan Tupala en los últimos 2 años, es decir, como formas, pero hay otras formas, ¿no? Como la que en Garza García, el municipio más rico del país, el comando de los chicos rudos de Mauricio Fernández, el alcalde del municipio de San Juan Pedro, de Garza García, que él dijo que iba a llegar a un arreglo con los Beltrán Leiva, y se acuerdan, creo que lo conté acá, que el día que asumió, dijo que el enemigo público número 1 de Garza García había sido ya eliminado, solo que él habló a las 10 de la mañana, y el muerto apareció en el Distrito Federal a las 2 de la tarde, o sea, anticipó la muerte 4 horas antes, ¿no? Con lo cual se descubrió que él tuvo algo que ver en la eliminación física del enemigo público número 1, ¿no? Entonces, termino con esto, es decir, el papel de la policía, que no es el del ejército está cumpliendo tareas policiales, hay un proceso de policialización del ejército y de militarización de la policía. Pero el papel de la policía, pero también el papel del ejército, no es exterminar a los delincuentes considerados el enemigo. Sí, claro, en la jerga militar se forman a los militares en la defensa de la patria y frente a una agresión de una potencia extranjera se pelea para exterminar al enemigo. Pero estamos hablando de un problema de delincuencia que los códigos que había en México, los códigos penales, decían que esa función es una función policial. Pero aún y cuando participe el ejército no tiene derecho, no hay ningún código militar que diga que se puede ejecutar a un prisionero o a alguien, un retén o a alguien, no hay. Ni tampoco hay una ley escrita que diga que puedan matar, como se está matando en estos casos en el México actual. Entonces, el papel, pienso yo, lo que crean, de la policía y del ejército, en la coadyuvancia, digamos, de la policía. Aún hoy todavía acusado y bueno, en juicio por semejante cosa. Vamos a proceder entonces a dar inicio a la tertulia con nuestro. Hoy tenemos otra cuestión especial, tenemos dos contertulios mayores, ¿no? Uno que está en este momento cumpliendo otra tarea justamente en el memorial de Tlatelolco, que es nuestro compañero y amigo Jesús Martín del Campo, que como ustedes saben, de hecho un sobreviviente de la masacre del 10 de julio del 71, a su hermano sí lo asesinaron ahí, mi hermano sí cayó ese día. Es un luchador a la izquierda de toda la vida que está cumpliendo ya la tarea.
el otro contertulio mayor, que para nosotros es un verdadero orgullo que haya aceptado esta invitación, y que también compañero de amigo, igualmente muy querido, de la gente que no necesita ninguna presentación, porque todos ustedes lo conocen, sino personalmente, como ahora lo están haciendo, sí, a través de sus múltiples escritos, porque es un investigador de, no tengo ningún empaque de decir de reconocimiento internacional. Es de verdad un placer tener con nosotros a Carlos Fácil, para quien pido que recibamos así. Y breve nada más a pasarle la palabra, decir ya que nuestro agradecimiento en particular a Radio AMLO, que en este momento está aquí con nosotros y está grabando esta tertulia chocolatera y la va a grabar toda, y particularmente y en vivo también. Y está pasando en vivo, esta tertulia está pasando en vivo, qué bueno, así que también, bueno, gracias a Radio AMLO por esto, y particularmente a Patito, que es la encargada de esta transmisión, y después también amiga nuestra y del grupo Tecno. Gracias. Bien, Carlos. Especial porque en principio la configuración espacial, como se trata de una tertulia, se comprenderá que nunca tenemos este espacio así como lo tenemos ahora, sino que lo que tenemos son mesas alrededor de la cual nos sentamos y conversamos, porque no se trata de ir a dar una cátedra ni cosa por el estilo. Y la tradición de las tertulias nos marca un personaje, que puede ser hombre o mujer, ¿no?, al que se le llama contertulio mayor. Esto es el que presenta el texto, o sea, el que habla inicialmente sobre algo y al terminar él, pues participamos todos los demás contertulios. En este caso, pensábamos, y evidentemente no nos está fallando, que íbamos a tener una mayor asistencia de la habitual, que oscila entre 20 y 30 personas, pero entonces pensamos que íbamos a tener más, por eso pusimos así la disposición, porque si lo hacemos en mesitas, pues no cabemos, ¿no? Entonces, esta es una explicación para la próxima vez que vengan, porque espero que esta sea la primera, pero de ninguna manera la última vez que nos visiten en las tertulias chocolateras. La tertulia de hoy además tiene un carácter igualmente especial, porque se trata de la conmemoración de los 40 años que ha pasado hacia la historia, día como el Alconazo, es decir, aquel 10 de junio de 1971, en que apenas un par de años después de la masacre del 2 de octubre del 68, de nueva cuenta las fuerzas populares y básicamente los estudiantes salieron a manifestar su deseo, su necesidad de una vida distinta y mejor, que obviamente el régimen de turno no podía dar, y que fueron reprimidos, y donde se inaugura esta fuerza criminal llamada Halcones, formada por el entonces regente de la ciudad, Alfonso Martínez Domínguez, y desde luego el responsable fundamental era también en ese entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. De cualquier otra cosa, pues les decíamos bienvenidas y bienvenidos, compañeros, a esta actividad especial, esta tertulia chocolatera especial de aquí del Grupo de Cuba. Digo tertulia especial porque todos los miércoles hacemos aquí la tertulia chocolatera. Se llama así porque retomamos la tradición de la tertulia en sus dos mejores aspectos. El primero, el de la reunión de amigos y el arte de la conversación, cosa que desafortunadamente se está perdiendo cada vez más en este mundo nuestro, no solo en esta ciudad, sino en el mundo general. Ya no hay tiempo para la conversación, lo más que se puede lograr es estudiar, y esto nada tiene que ver con la relación humana. Esto nosotros recuperamos un poco de eso. Y segundo, su carácter conspirativo, porque vale la pena recordar que el movimiento independentista
Ista, por ejemplo, se fragó mucho en las tertulias que se hacían en las casas de los conspiradores. Vale la pena recordar que en esta casa, aquí donde estamos ahora, vivió antes de ser doña Josefa Ortiz de Domínguez, antes de ser de Domínguez, es decir, antes de ser la corregidora, pero que es parte de la historia de este recinto, de una riqueza aquí sí que histórica verdaderamente enorme. Doña Josefa, junto con Manuel Paino y varias otras personalidades de ese calibre, habitaron este recinto. Bueno, sabes que están ya de entrada, pues vale la pena que sientan este atmósfera, este ambiente. Estamos en un recinto de bastante más de 100 años, y aquí están acumulados. Esto por otro lado, pues, ¿no? Dices en la mesa. ¿Ah? Más de 100 años. Sí, es que yo cumpliendo mis 12 cargos, pues hacemos más de 100, ¿no? Entonces, tiene un carácter especial. Hola, buenas tardes. Estamos, digamos, como planteaba acá el compañero, 40 años de un acontecimiento. Ahora, yo tengo una manía que es más bien utilizar una metodología que es la historicidad. Y entonces voy a tratar de empanar 3, 4 momentos que tienen que ver con aquello que sucedió, pero aquello que sucedió hace 40 años pienso que nos debe servir no solo como para una reflexión hacia el pasado, sino para eso traerlo al presente y ver que de aquella experiencia, de aquella derrota o etapa, de aquello que pasó, hoy nos sirve para esta coyuntura actual de México, que, y como una suerte de parábola, es decir, el ciclo, podríamos decir que comienza en el 68 y tiene un pico en el 71, hoy se cerró, pero está iniciando un ciclo parecido a partir del 2006 con este régimen de Calderón. Entonces muchos, lo que voy a tratar de esbozar en 2 o 3 instantes, es justamente cómo aquellos hechos del pasado se reviven hoy y cómo tenemos que aprender de aquello que pasó, cómo esta experiencia acumulada del 2 de octubre no se olvida, 10 de junio no se olvida, es decir, cómo esto, si no se olvida, aparte de que no se olvide, eso nos debe servir para luchas presentes. Entonces, bueno, yo diría, comenzaría por decir como una suerte de pequeño marco teórico que a partir del modelo ideológico de dominación neoliberal, es decir, que ustedes recordarán que el neoliberalismo, este que vimos hoy, se dice que empezó con la Margaret Thatcher y con Reagan a comienzos de los años 90, y nosotros tenemos un referente anterior, que es que el neoliberalismo se impuso a sangre y fuego en los años 70 en América Latina, en los golpes de Estado en Uruguay, Chile en el 73, en Bolivia 2 años antes, en Argentina en 1976, es decir, este modelo económico se impuso a sangre y fuego mediante dictaduras militares con los Chicago Boys, con la Escuela de Chicago, ¿no?, que aterrizaron esta doctrina del shock, como les llama Naomi Klein, y cómo después, en los 80, Reagan y la Thatcher la llevan al primer mundo, y luego es el modelo que, una vez autoextinguida la Unión Soviética, aterriza a los años 90 ya en todo el mundo, y las consecuencias lo estamos viviendo, ¿no? Pero lo que quería decir en todo caso es que a partir del modelo ideológico de la dominación neoliberal no hubo una ruptura con la anterior forma de dominación imperialista, sino adaptaciones o modificaciones a nivel del Estado, de la economía, de los actores, de los sujetos sociales. Es decir, y una reestructuración de los modelos de represión también. Y eso es lo que quiero hacer, justamente referirme
a aquellos actores del 71, del 68, y cómo reaparecen en nuestra coyuntura hoy, en nuestra realidad, las réplicas de aquellos nazaranos, de aquellos de la Brigada Blanca, y entonces la imposición de los modelos ideológicos represivos que conforman el nuevo Estado policial en ciernes. Esto nosotros es un escrito que planteábamos acá en el Zócalo, en el Foro Social Mundial, en enero de 2008, han pasado 3 años, nosotros planteábamos ya que estaba un Estado policial en ciernes, en México, pero también en otras latitudes, ¿no? Y entonces, que este Estado nuevo, este nuevo Estado autoritario, un Estado autoritario de nuevo tipo, se apoyó en las nuevas tecnologías, en la comunicación satelital y en la monopolización de los medios de difusión masiva como vehículos de propaganda, priorizando la mercadotecnia imagen frente al discurso y los argumentos de la política y los políticos. Recreo esto, es decir, en los años 90